Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo andan? Bueno, ya son las 11. Hoy tenemos vivo con Elisa Delgado, amiga y colega, bailarina. Ella es licenciada en composición coreográfica, convención en expresión corporal danza. Es intérprete en artes escénicas, docente de nivel primario y superior, madre de un adolescente y está terminando la carrera de sociología. Elisa Delgado. Bueno, somos compañeras también de la cooperativa Babel. Ahí nos conocimos. Vamos a esperar a que se una para dar comienzo a este vivo que vamos a estar conversando, perdón, se me cruzaron conversando sobre justamente el tema de qué nos abre la danza. Ahí está Eli, la vamos a invitar. Pam, param. Espero que se escuche bien. Yo tenía la bufanda puesta porque acá hace bastante frío. Buenas, buenas. Hola Ari, ¿me escuchás? Yo te escucho, pero no Pero te no me veo. ves. Igual yo tampoco. A ver a ver. Como que se quedó en... Ahí. Ahí está. Bueno, bueno, Hola. acá estamos emponchados. Sí, yo tenía bufanda puesta, pero recién me la saqué igual, seguro me la saco y me la pongo. No sé. Porque hace frío. Acá nevó ayer. Ah, Acá mira. nevó. Sí, sí, sí. Cosa que no suele pasar o no pasa hace no sé cuánto tiempo, dijeron, por la costa argentina. Va, por la costa argentina, sí, 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 está bien. Argentina sí, pensé que había dicho Buenos Aires. Pero nevó zarpado, zarpado. Ay, qué lindo. Sí, sí, sí. Bueno, Acá lindo y frío. estoy frío. Bueno, acá estamos con una ola polar. Y en teoría hoy iba a llover y iba a ser una semana de lluvia. No está lloviendo todavía. Hay sol. Está bien. Acá hoy sí también salió el sol. ¿Cómo estás vos? Bien, Se bien, escucha, bien. se escucha el sonido ambiente. Se escucha el sonido ambiente. Mi compañero se nos... ¡Qué vergüenza, Jessco! ¡Qué vergüenza! Deconstrúyanse, los humanos tenemos ruidos. Tampoco me tiré un cohete, che. Hola, Ari. Estamos en Hola, un vivo de Homer, ¿cómo Instagram, pero estás? por Dios. Bueno, ya Eh, está. ya está. Bueno, yo ya te presenté. Ah, yo no puedo escuchar nada porque tuve un problema con el celu antes de entrar, como que lo tenía muteado, ¿viste? Entonces te veía, pero no te escuchaba. Después lo pude solucionar y ahí pude entrar. Ok, bueno, yo ya te presenté. Dije que nos conocíamos, que de la cooperativa Babel, que ahí nos conocimos, que somos colegas desde ese momento. Mm. Y, y bueno, y después que íbamos a hablar sobre los caminos que abre la danza. Eh, Así que bueno, para empezar, el otro día estuvimos charlando un poquito, siempre a veces charlamos con las personas antes de hacer los vivos. Ahí está Flor, la voy a saludar. Ay, Hola hola Flor. Flor. Había otra persona más Sara, pero ya no sé quién era. Y ya no puedo levantar y bajar. Bueno, y bueno, charlando, me contabas que vos te encontraste con la danza a tus 21 años. Claro, sí, 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 sí. Sí, siempre mi discurso es que yo empecé a bailar de grande, ¿no? Igual después escuchando el video que hiciste con el instructor de yoga, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Con Alberto. Con Alberto, que él empezó a los 40, dije, ah, pará, no era tan grande, ¿no? Viste que en la comparativa uno empieza a tomar alguna relevancia de su propia historia. Pero bueno, en mi registro sigue siendo, ¿no? Un registro de que yo empecé a bailar de grande, también por esta cuestión de que quizás ahora no sé si tanto, pero bueno, yo tengo 46 años eh, y cuando yo empecé a bailar, eh, la gente, como me empecé a formar en el Yuna, que fue unos años después, eh, en líneas generales todas habían tenido una experiencia, principalmente en la infancia, con la danza, ¿no? Como que hay algo en ese momento de las nenas iban a danza o a actividades de ese tipo.
o gimnasia artística. Bueno, en mi caso, nunca estuve esa posibilidad de tomar alguna clase o alguna actividad que no fuera la escuela. Y yo en la escuela no tuve. Es más, viste que a veces uno dice, bueno, eh, quizás en la escuela tuve mi primer acercamiento con las danzas folclóricas, por algún acto. Bueno, en mi caso, en mi trayectoria educativa, eso no sucedió tampoco. Sí tenía primos que eran mucho más grandes que yo, mi familia materna, que iban a folclore, pero que habían ido a folclore cuando eran más chicos y yo veía las fotos. O sea, en ese momento ya no iban más a folclore. Y también tenía una prima de mi edad, de mi familia paterna, que ella iba a danza clásica. Y que ella nos enseñaba. Y es más, cuando nosotros, no sé, en las vacaciones de invierno íbamos a pasar una semana en su casa, la acompañábamos. Y yo en mi cabeza no entendía que eso fuera danza. Al ver la clase, ¿no? Yo me imaginaba otra cosa. Y nunca me llamó la atención y tampoco, yo sé que aunque lo hubiera querido y lo hubiera pedido, no hubiera estado en nuestro alcance y no lo hubiera logrado, no hubiera tomado clases de niña. Bueno, y yo me acerqué a la danza de una forma muy azarosa y muy colateral, muy colateral. Yo cuando terminé la secundaria empecé a estudiar sociología en la UBA, que empecé a estudiar sociología porque también esas cosas, ¿no? Que fui con la escuela, a un encuentro, ahora tiene un nombre, ahora no me lo acuerdo, un encuentro donde van todas las universidades, presentan las carreras, y yo hablé con un sociólogo. Me quedé como enamoradita del sociólogo y dije, quiero hacer sociología. Me pareció fascinante lo que me contó y él me pareció una persona así como, wow. Y ahí como que fue directo, ¿viste? Bueno, me anoté sociología y empecé a estudiar sociología. Pero siempre tenía algo como, quiero hacer otra cosa. Y yo lo vinculaba mucho, por lo que conocía también, con algo más manual, ¿viste? Yo empecé a hacer un curso de alfarería en la escuela de cerámica de Avellaneda, pero también, bueno, eran cosas rentadas y que en ese momento yo la podía sostener un tiempito, probaba, veía que me gustaba, pero que no era por ahí, bueno, y lo dejaba, porque también era un costo económico importante. Pero como que siempre quería hacer otra cosa, y cada vez que comenzaba el año de lectivo decía, a ver, ¿qué? Como que no, me gustaba sociología, pero decía, buscaba otras carreras, siempre estaba la posibilidad de cambiar de carrera. Y en un momento, desde esta búsqueda más desde lo manual, me interesaron las máscaras. También la construcción de títeres, hice un taller de construcción de títeres, pero no de manipulación y de teatro de títeres, sino era como lo que estaba previo, ¿viste? Como la producción. Bueno, y un día acompañé a una amiga, nací, me crié en Almirante Brown, en el Urbano Sur. Acompañé a una amiga a Drogué, a la Casa de la Cultura, que ella se iba a anotar a un curso. Y ahí había un curso de trabajo corporal y máscaras. Y yo me anoté al curso, pero por las máscaras. Y la primera vez que salí de ahí, como salí fascinada. Como, viste, bueno, y después es una sensación que una reconoce después de una clase, que te sentís como elevada, que caminás en el aire, viste, una cosa así. Sí. Pero bueno, eso fue en septiembre, o sea, fue el segundo cuatrimestre. Como fue un primer pantallazo, incluso yo me acuerdo de esa muestra y me acuerdo de la vergüenza que sentía en esa muestra, que incluso yo todavía no sabía si era lo que me gustaba, o sea, sí me gustaba tomar las clases, pero no sabía si quería estar en esa instancia de muestra. Y después al año siguiente hice ese taller continuo, todo el año. Y ahí me encantó. Lo que sucedía ahí es que en ningún momento se mencionaba la palabra bailar. Ok. O sea, nos movíamos, le poníamos cuerpo a la máscara, corporizábamos la máscara, creábamos un personaje.
pero no se mencionaba el bailar. El taller se llamaba, porque antes me parece que no sé si quedó claro, teatro corporal y máscara. No, No. trabajo corporal con máscaras, que lo Las daba dos. sí, que lo daba una egresada, Mónica Gianotti, lo daba una egresada del Instituto de Sí, Máscaras, ok, que está en Belgrano. sí. Eh, Bueno, estabas diciendo que no se nombraba la palabra bailar en el claro, taller. que yo durante ese primer año completo como que empecé a descubrir y decir, che, yo estoy bailando. Y ahí tomé seminarios con la misma docente en el verano, y en una de esas charlas, viste que tenía como la dinámica de las clases de expresión corporal, un trabajo de movimiento y después una ronda donde se verbalizaba, y ahí se mencionó el Yuna. Y dije, hay una universidad donde se estudia esto. Eh, y ahí averigüé el Yuna, averigüé de las carreras, como fui. Además, esta cosa analógica, yo ahora me acuerdo y como digo, esas cosas analógicas también, que ahora es distinto, ahora si querés averiguar una carrera te metes a la página, ¿no? Yo fui hasta Santa Claro. Gloria, fui enfrente a la librería Sol y Luna, pedí los programas de danza, teatro y expresión corporal, los imprimí, después los leí, los analicé, me fijé cuál de los dos quería. Y yo ahí tenía como decidido que me iba a tomar un año de tomar clases, ¿viste? Antes de hacer el ingreso. Hay una, Claro, porque o mi sea, única experiencia era este taller que yo estaba haciendo de trabajo corporal con máscara. Entonces, cuando yo conocí el IUNE y conocí las carreras, dije, bueno, me voy a tomar un año para tomar clases y después hacer el ingreso. ok. Y ahí, en ese análisis, vi que danza teatro tenía mucho, una de las materias troncales danza clásica, y yo dije, no, yo en un año no sé si llego, ¿viste? Como a tomar clases de danza clásica para hacer un ingreso. Y, el programa de expresión corporal me pareció como fascinante, todas las materias. Dije, bueno, voy a hacer la de expresión corporal. Entonces ahí empecé a tomar clases, tomé clases de danza contemporánea con Valeria Kodalov en el Rojas, me acuerdo, todo ese año previo, y después, así como clases sueltas esas de pruebas que son gratuitas, ¿viste? Entonces iba a todas las primeras clases de prueba que podía. Y bueno, después en el 2003, hice el ingreso a Liuna, yo ya tenía 24 años en ese momento. Y bueno, y entré a la carrera y me fascinó. Y ahí fueron 2 años paralelas con sociología. Y hubo un momento en que yo dije, si yo sigo así no voy a terminar ninguna de las dos. Eh, entonces decidí dejar sociología y terminar y abocarme a expresión corporal. Ok. Porque incluso me parece importante mencionarlo, yo cuando entré a Liuna, entré como diciendo, bueno, voy a probar, voy a ver si me gusta. De última, voy a tomar clases y lo tomo como tomar clases. Y mientras estaba haciendo, creo que voy a agarrar a la perra que se fue Homero y se pone loca. Sí, sí. Se escucha. Vení, vení. Son estos momentos del vivo. El vivo es así. Momento de pausa en la historia. Hola Lau, que ahí entró también Lau, que yo la conozco. Bueno, te decía que entonces, yo había empezado a cursar las materias, y no, bueno, veo si me gusta, de última lo tomo como tomar clases, y en un momento dije, no, yo la quiero terminar, quiero recibirme de esto. Y ahí me di cuenta que haciendo las dos, como que no podía priorizar, porque bueno, el día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días, los días hábiles son 6, porque el sábado también se cursaba. Entonces ahí ya decidí dejar sociología y terminar. Y ahí me puse un poquito sistemática, porque yo tenía esa sensación, che, yo ya soy grande, yo quiero terminar esta carrera, y quiero terminarla antes de los 30, ¿viste? Como,
no puedo estar cursando lo que puedo, como quiero, así. Entonces me puse sistemática con el programa. Tengo que cursar esta que es correlativa, esta que viene después. Esta, si no la hago ahora, la tengo que hacer dentro del año que viene y ya pierdo un año. Como que me puse así sistemática y cursé bastante rigurosamente. 5 o 6 por cuatrimestre, porque claro, el primer año fue muy tranqui. El primer año y medio fue tranqui. Y después ya ahí me puse como más la meta. Incluso, bueno, esto lo comento, el último año de mi cursada yo dejé de trabajar, porque claro, me habían quedado las materias que se cursaban 2 veces por semana de 12 a 2 de la tarde. Yo ese momento ya estaba en pareja, ya estaba conviviendo con Homero, entonces fue como también un acuerdo, yo este año no trabajo y termino de cursar. Qué interesante, ¿no? Qué importante estas Sí, cosas. importante, sí. Y creo que además me quedaron materias, 2 del primer año y después del último año, claro, me quedaron así mechaditas. Eran las que estaba dejando porque no me daba el horario. Claro. Bueno, y después así paralelamente fui tomando clases de composición, de improvisación y composición, seguí tomando clases con María Kovalov, después, bueno, muchos años también tomé clases de contact con Cristina Turdo, como mi investigación en la danza siguió siendo desde la improvisación. Como que nunca ahondé hasta el momento incluso mucho en la técnica. En técnica, cuando digo técnica en relación a la técnica de la danza clásica, técnica del contemporáneo quizás. Sí, lo Claro. que tuve en carrera, pero por fuera siempre como me seguí profundizando en lo que tiene que ver con la expresión. Bueno, por ahí más o menos. Ese Bien, me encanta. No, 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 está bien, porque primero quiero ir como, o sea, me parece re interesante un poco todo el caminito, yo a veces me anoto cosas. Bueno, porque quiero primero como esto, antes de llegar a la carrera incluso, ¿no? Que dijiste, hiciste el ingreso, entraste, bla, bla, bla. Tomaste clases de contemporáneo, si no me equivoco, sí, porque te tomaste ese año para tomar clases. ¿Cómo fue tu encuentro viniendo de ese trabajo corporal que tenía que ver quizás más con la expresión, no lo sé, por lo que yo entendí, sí, sí, en máscaras y demás? ¿Cómo fue ese encuentro, ¿no? Con el contemporáneo y con esta profe? Porque bueno, cada quien tiene su estilo también al dar. Me daban ganas como de saber cómo fue ese encuentro primero con ese tipo de danza antes de decidir estudiar en el IUNA. no, es que cuando yo tomé clases con Valeria, yo ya había decidido entrar al Yuna. Ok. Tomé las clases para prepararme. Ah, Y esa era razón, sí. para prepararme más técnicamente, ¿viste? O sea, yo yo no sabía hacer un rol atrás, por ejemplo. Ujú. No sabía hacer un rol adelante, hacia adelante. O sea, lo aprendí en ese año. Ok, que tenías 23, 24 años. Claro, 23 años. No sabía qué eran los isquiones, porque en estas clases de trabajo corporal era más expresivo. Claro. Eh, Más expresivo o sea, sí, más expresivo en relación con la máscara, con la construcción del personaje. Yo ahora lo puedo pensar más como un trabajo más, incluso hasta teatral, ¿viste? Más que de la danza, más de un teatro físico quizás. Pero tu Eh, sensación interna en ese momento fue, ah, yo estoy bailando, ¿no? Como sí, dijiste, sí, yo claro, estoy al bailando, mover, estoy bailando. claro. Eso muy hermoso también. Eh, con esta imagen que yo tenía, viste que yo te decía que cuando era chica veía a mi prima bailar danza clásica y decía, pero eso es bailar, o sea, mover los pies así, bailar. ¿En qué momento está bailando? Eh, y, y claro, yo veía la técnica, el ejercicio, no veía el momento de la coreografía. Eh, y ahí fue como, sí, quizás para mí la danza está siempre, incluso inconscientemente, sin ponerle palabra, tenía que ver con lo expresivo, ¿no? Como el expresar un sentimiento, una emoción. Eh, y este trabajo de danza contemporánea yo lo tomaba así, como un entrenamiento, pero Claro. también
Mm. Por momentos decía, ¿y en qué momento estamos bailando? Qué interesante. Como que, viste, tardás en entrar al momento de la danza, pues todo mucha preparación. Sí. Las diagonales, pero también me enfrentó esto con la singularidad, ¿viste? En las diagonales, en entrar Ujú. en el espacio sola, eh, como ahora que lo pienso, fue un entrenamiento bastante como amplio, subjetivo, no solamente técnico, sino que me preparó a mí para estar en esa situación, además de ingreso, Tal cual, eso te iba a decir. siendo Sí. evaluada, de tener que preparar algo para mostrar al final del curso, en forma individual. Eh, Fue importante, o sea, yo en ese momento fui bastante lúcida y dije, yo no puedo hacer el ingreso con esto que hice nada más, tengo que hacer otra cosa. Eh, sí, estuvo bueno, estuvo bien, estuvo acertada la decisión. Qué interesante, bueno, nada, a mí me gusta porque también eso, ¿no? Como vos decías el otro día de Alberto, que arrancó en realidad el instructorado, él a hacer yoga arrancó 5 años antes, digo, que igual tenía 35, Claro. eh, pero a sus 40 no hacer el instructorado porque sabía que quería dedicarse o que algo de eso lo movía a hacer eso, ¿no? Como a poder dar. eh, y lo mismo, el otro día hablábamos con Flor y también ella empezó a sus 24 años también a hacer danza y a estudiar, ¿no? En el IUNA, igual que vos. Y también esto voy a traer, ¿no? Porque en el IUNA, no sé en qué año apareció la carrera de expresión corporal, Desde el principio estuvo. desde el principio, aunque estuvieran danza, teatro y Sí, desde el danza. principio porque en el Ruanova, Sí. en el profesorado, antes de ser Yuna, estaba el profesorado de expresión corporal, desde el principio estuvo. Mira, bueno, porque bueno, yo tengo una amiga, no sé si ella se enteró después o qué, pero que ella en realidad hizo danza teatro, y siempre quiso hacer danza teatro, hizo como 3 veces el ingreso hasta que entró. Eh, y bueno, pero ella, bueno, yo lo entendí así, capaz que claro, no fue así, fue mi interpretación de la situación, porque ella fue la que me trajo a mí la expresión danza desde el Yuna, que hay una carrera en el Yuna que para mí es para vos, que para mí como que me recontra invitó a hacerla, y bueno, y que tenía que ver eso, ¿no? Con otra eh, corporalidad, te voy a decir, y otra posibilidad en el movimiento, que para mí lo da mucho, ¿no? Esto de la danza al alcance de todos, Mm. justamente, diferente a lo que era danza teatro, o mismo, no sé si es cómo se llama la otra carrera en el IUNA, perdón mi ignorancia, eh, que bueno, muy diferente, ¿no? Incluso en el trato del ingreso, porque en la otra carrera te ponen un número en el ingreso y en expresión no, vos tenías, por lo menos cuando yo entré, tu papelito con tu nombre. Sí. Así que bueno, no sé, me trajo como ese recuerdo también de esa diferencia y me parece súper interesante, tanto de Flor como de vos, como que en esa edad, quizás de mí también, ¿no? No sé, porque bueno, yo también la hice, no hice la carrera, hice solo el ingreso y medio año, 20, también tenía 24 años. Ah, mira, Sí, ahora que lo pienso, pues yo había vuelto de 24 a 25, había vuelto de vivir de Ushuaia, hice el ingreso, entré, pero bueno, yo después, en vez de lo formal, me fui a más lo informal y me fui al estudio y ahí me quedé estudiando informalmente todo lo que tiene que ver con la expresión. Y en el medio de eso, el yoga y demás no había aparecido todavía. no, el yoga y el pilates apareció una vez que yo ya me había recibido. Ok. Bueno, entré a la carrera en el 2003, la terminé en el 2008. En el 2010 me recibí porque en el 2010 defendí la tesina, que ahí está como un poquito lo espiralado en relación a mi formación. Yo volví a sociología en el 2009, eh, porque nunca la abandoné del todo. Es más, o sea, bueno, más allá de que la carrera de expresión corporal, el programa me encantó, yo me encontré en un lugar, por un lado, diciendo, uy, esto que yo leía por mi cuenta, porque me encantaba, lo tengo que leer en esta materia. Como, me encontré con bibliografía que hermosa en todos los sentidos, en todas las materias, y también en las materias que tenían que ver más
con, no sé, historia sociocultural del arte, digo, ay, che, me encanta, y me encanta porque también me encanta la sociología, me encanta lo que aparece acá, incluso cuando yo volví a sociología, en ese momento hice el trámite para hacer la especialización en sociología del cuerpo, que no estaba, pero si vos presentabas materias que estén acorde, te la armaban, ¿no? En ese momento en la UBA, no sé si sigue siendo así. Bueno, yo en 2009 entré, volví a sociología, hice 2 materias, de las cuales una a mí me sirvió para hacer mi tesina, porque mi tesina fue teórica, y era en relación a esto, al concepto de cuerpo y los aportes de las ciencias sociales, al concepto de cuerpo y al cuerpo escénico, la diferencia entre cuerpo cotidiano y cuerpo escénico. Entonces como que siempre estuvo ahí linkeado. Hermoso. Bueno, en el 2010 me recibí y ahí fue que hice el estructurado de Pilates, por ejemplo. Que en ese momento... Perdón, no, que eso, que es otra forma también de encontrarse con el cuerpo, ¿no? Sí, Con el movimiento. sí. Porque yo me recibí de licenciada. Y yo hasta ese momento, para mí la licenciatura tenía que ver con esto, con crear obra, interpretar obra y coordinar grupos, pero desde lo artístico, no desde la docencia en sí. Todavía en ese momento no había aparecido la docencia. Entonces, bueno, en todo eso digo, bueno, igualmente tengo que pagar la olla también, ¿no? Con todo esto solamente no la voy a pagar a la olla. Entonces, como hice el instructorado de Pilates, me compré 2 camas, tuve un estudio durante unos años de Pilates. Y después, bueno, ahí me di cuenta que también hay algo de la gestión de un espacio, que eso vos lo sabes muy bien por piropearte, ¿no? Que no es solamente el trabajo, en este caso el trabajo con los grupos, el trabajo del cuerpo, el trabajo de las clases en sí, que había un montón de otro trabajo atrás, que en realidad a mí no me da, no me salía, o sea, no me estaba haciendo rentable. Bueno, y ahí también sucedió que en el 2011 yo con mi compañero buscamos tener un hijo y en el 2011 yo me quedé embarazada y nació en el 2012, Jano. Y en el 2012 nos mudamos a San Martín. O sea, en ese momento vivíamos en Saavedra nosotros. Okay. Acá también hay algo importante, que yo en el 2003, el año que yo ingresé al IUNA, yo me mudé a Capital. Decir lo que es importante, yo ahora hago la pregunta. Sí, nos está preguntando Mari Fer. ¿Puede explicar lo que implica la licenciatura en composición gráfica, mención, expresión corporal? ¿O me voy por las ramas? Bueno, después explicamos. Sí. Sí, bueno. Esto es importante. Que yo me mudé a Capital, o sea, yo vivía cerca de donde estudiaba. Okay. Y después, en un momento, viví en Mapanera y viví en Boedo, cerca de Sánchez de Loria. Y después, bueno, cuando me puse en pareja con Homero, nos fuimos a vivir a Saavedra, que ahí me quedaba un poquito más lejos. Pero no tanto. Era dentro de Cava, pero la verdad que pero era lejos. 1 hora menos que si fuera de esto. O sea, yo iba de San Isidro, ¿entendés? Sí, bueno, un poquito, no te creas. Claro, sí. Bueno. Y nos mudamos acá, a Ballester, a San Martín, a Ballester. Entonces ahí fue un cambio. Yo un tiempito más, hasta que ya no tuvo 2 años, seguí teniendo el estudio de Pilates en Saavedra, y después ya no. Y ahí fue más, ahí me pasó que empecé a concursar para tomar suplencias en nivel terciario, trabajé en el Conservatorio de Música de acá de San Martín, y ahí yo dije, che, esto es lo que yo quiero. Yo quiero dar clases en formación artística adultos, ¿no? Como dije, esto es lo que quiero. También trabajé, bueno, en San Fernando, en la escuela es verdad. Municipal de teatro que funcionaba en el teatro Martinelli. Ahí trabajé como 4 años.
dando la materia así también de movimiento, trabajo corporal 1, yo daba la 1 en esa formación de teatro. Entonces ahí sí apareció más la beta docente formal. Y ahí fue cuando yo decidí hacer el tramo pedagógico. Entonces, no. También estaba la opción de seguir el profesorado en el IUNA, pero la verdad que yo ya vivía en San Martín, tenía a mi hijo, y el tramo, el profesorado en el IUNA es por la Boca, por allá, me resultaba muy lejos, muy difícil de sostener en el tiempo y la distancia. Entonces decidí hacer el tramo pedagógico. Y ahí fue que hice el tramo pedagógico y ahí fue que empecé como a trabajar más formalmente en la docencia. Y actualmente, y también justo por Mari, por una compañera nuestra de Cooperativa Babel, me llegó una convocatoria para nivel primario de una escuela que buscaban profesora de expresión corporal. Entonces me mandé mi currículum, quedé, y ahí empecé a trabajar en nivel primario. Y ahí también dije, está bien nivel primario también, me gusta. Entonces, bueno, actualmente trabajo dando clases de danza, en el espacio curricular de danza, yo doy expresión corporal específicamente, en nivel primario y en nivel superior. Actualmente, bueno, trabajo en La Marechal, que está en La Matanza, en la Escuela Municipal de Danza José Neglia en Morón. Bueno, y ahí como que se fue armando. Esto lo puedo como ese linkear, camino. perdón, esto lo puedo linkear un poco con la pregunta de esta chica, para entender lo del, vos dijiste, hice el tramo pedagógico, no sé la palabra. Entonces, digo, como brevemente, decir, bueno, por lo menos la licenciatura en composición coreográfica, mención, expresión corporal, no te habilita a dar, digamos, Sí, te habilita, pero te habilita en otro, por ejemplo, ámbito. ¿Cómo yo sería? puedo concursar, Ajá. no, puedo concursar y puedo ganar con mi título, pues un título habilitante, Uh-huh. y también me puedo anotar en el listado, Ok, pero quedo en el listado, no en el primero. Yo con el tramo pedagógico quedo en el primer listado. ok, Con la licenciatura quedás en unos listados más bajos. ok. Eso es lo que pasa. La O sea, licenciatura te permite dar clases igualmente. ah, ok, ok, ok. Como cualquier licenciatura. Perfecto. Y para cualquier licenciatura, cualquier título de grado, si haces el tramo pedagógico, te habilita a estar como en estos, te da la capacitación pedagógica, didáctica, y te habilita a estar en el tramo oficial. Ok, bien. Y la licenciatura en composición coreográfica es una formación muy específica en cualquiera de las orientaciones, esto de componer coreográficamente. O sea, es una Claro. carrera para que te forma en crear. Tenés materias que tienen que ver con, bueno, con composición, por supuesto, pero materias de realización y montaje de espectáculos, iluminación, vestuario, eh, Claro, bueno, más allá de todo lo que tiene que ver o implica la expresión corporal danza, digamos. claro, Aparte tiene todo este otro lado, por eso es composición sí. coreográfica en mención, está perfecto. También materia de multimedia, claro, te da herramientas para que crees una obra. Sí, hermoso. De hecho, cuando yo hice el ingreso, me acuerdo que cuando dijeron quiénes quedábamos, digamos, que habíamos ingresado, o sea, por lo menos a mí me pasó, yo no viví el otro ingreso, todo lo que tengo, lo toco de oído del otro lado, de mi amiga que hizo como 3 años el ingreso a danza teatro. Pero bueno, todo lo humano se cuidaba muchísimo, digamos, de alguna manera, ¿no? Como eso, ¿no? Como ir a comprensiones más profundas de por qué sí, por qué no, por ejemplo, si no quedaste. Sí, Y aclaraban mucho, ¿no? Como, bueno, quienes no quedaron,
no crean que es porque no sirven, voy a decirlo así como brutamente, o porque no es para ustedes, o porque no, simplemente esta carrera tiene un tiempo, tiene unas materias, ¿no? Lo explicaban, como tiene una formación que nosotros consideramos que quizás, como no es la palabra correcta, no les falta, pero bueno, como podrían perfeccionarse un poquito más para que lo que nosotros les brindamos les sirva, ¿no? Y no sea que no, digamos, ¿no? No sé si se entiende, como, bueno, quienes quedaron, digamos, están un poco más preparados para realmente recibir eso que es muy acotado, como que ellos hacían mucho hincapié en eso, ¿no? Como es una información que de alguna manera es acotada, para que ustedes después sigan investigando en todas las ramas Claro. que quieran seguir investigando. Entonces, bueno, eso, no podemos albergar a todos, por eso se hace un ingreso también, no para ver quién sirve y quién no sirve, no brutamente lo digo. Muy brutamente, disculpen. Bueno, y Pero, actualmente yo, la verdad que después de recibirme me distancié mucho de la institución, pero sí sé que actualmente está el SINO, o sea, si vos no entras en esa primera instancia, te quedás dentro de la institución formándote para seguir, para volver a hacer el ingreso. claro. Eh, Así que tiene que ver con esta mirada inclusiva, ¿no? Exacto. Eso es ahora. Bueno, en ese momento yo no me acuerdo Sí, no, exactamente. esa, no sé Eso es desde ahora. cuándo, sé que no es Claro. desde ahora ya, o sea, no es nuevo, desde hace unos años atrás, pero sí, cuando nosotros hicimos el ingreso no estaba el cine. Bueno, igualmente, yo me recibí en 2010, chicas, cuando yo me recibí no había centro de estudiantes, no había claustro de graduado, Claro. era como todo muy reciente también. Éramos, no fui de las primeras egresadas, no sé, creo que había 90 en ese momento, pues estaban las tecinas que se habían aprobado y no llegábamos a 100 cuando Claro. yo me recibí. Me encanta. Bueno, y ahí antes yo te interrumpí, vos estabas diciendo, como ahí se fueron, como cuando estabas contando lo de dar clases y que llegaste a primario y superior, digamos, y decías como esto de los caminos, ¿no? Que un poco creo que lo ibas a Sí, linkear, creo yo, con esto de los sí, caminos que abre la danza. sí, sí, Eh, sí. te cedo la palabra para que sigas ahí tu hilito que venías. Sí, pero antes de eso también me gustaría, Sí. viste que yo te comenté recién que cuando decidí hacer el profesorado, no lo hice en el Libra porque me resultaba lejos, ¿no? Ujú. Pero ahí me parece importante también meter, y no sé si lo dijiste en la presentación porque no te escuché, discúlpame, pero eh, la, el ser madre. También Ujú. el Sí, ser madre condicionó mis trayectorias, tanto laborales como de formación. Y eso me parece importante. Eh, Porque esto, dije, no, hago el tramo pedagógico, que es, en ese momento era súper nuevo, o sea, para mí era nuevo porque no habíamos pasado la pandemia todavía, era semipresencial. Entonces era mitad virtual y mitad presencial. Y era dos sábados por mes. Y a mí eso me parecía que yo lo podía hacer. Ahora me preguntas, ¿me hubiera gustado hacer el profesor en el una? Capaz que me hubiera gustado un poco más, pero viste, en este contexto, en ese contexto en el que yo estaba, era lo que yo podía. Lo mismo voy a que hacer una pausa, perdón, un paréntesis para que se entienda el que agarra acá o el que se perdió antes el hilo. O sea, él hizo la carrera de licenciatura sí en el IUNA. Está hablando del profesorado, que es esto que habilitaba a estar en ese primer lugar en los concursos y demás para poder dar clases, que en vez de hacerlo en la UNA, o en el IUNA, perdón, yo cuando estaba yo llamaba UNA, lo hizo en otro lado, que es lo que llamábamos antes como tramo pedagógico. Lo aclaro simplemente para que se entienda, pues si no por ahí confunde la licenciatura que sí te recibiste allá con el profesorado, ¿no? bien. Y lo mismo, cuando Jano tenía 3 años, yo ya estaba ahí como que quiero estudiar algo, quiero estudiar algo, quiero estudiar algo. Y me pasaba, claro, yo ya tenía un título de grado y decía, bueno, puedo hacer un posgrado. Pero en ese momento los posgrados, incluso en los de la UNSAM, que es la Universidad de San Martín, eran en Cava. Y yo decía, no, en Cava. Y eran arancelados. Yo decía, no tengo ni plata para pagar, ni, ni quiero ir a Cava. Porque cuando Jano tuvo 1 año intenté volver a sociología y fue un desastre.
sea, desastre. Fue una angustia, una vez que no andaba el tren y tardó un montón en llegar y fue horrible. Yo todavía estaba dando la teta y sentía que mi hijo se iba a morir de inanición porque yo no llegaba, ¿viste? Entonces, y ahí volví a estudiar sociología y estoy terminando la carrera de sociología en la USAM, como hablando de las vueltas, ¿no? Las vueltas, lo que reincide, lo que persiste. Pero también volver a elegir sociología y estudiarla en la USAM también estuvo. Esa lección, si bien puedo decir, bueno, sí, me encanta, la universidad es hermosa, la carrera es hermosa, pero tengo que ser muy honesta diciendo, estuvo condicionada por mi condición de ser madre. Ujú. Porque yo sabía que si de ahí, es más, yo lo dejaba bajando y me iba a cursar, salía incluso antes para buscarlo al jardín en ese momento, y yo sabía que llegaba, y bueno, esas cosas. Bueno, como que lo quiero mencionar, ¿viste? Porque si no es como que es algo que queda invisibilizado. Y, Sí. y incluso una vez que terminé, o sea, Jano ya tenía 2 años, y yo dije, quiero volver a bailar. Esos 2 años, sí, armamos un grupo con 2 colegas, con Paola Chaparro y con Andrea Fuentes, que ellas tenían bebés de tiempo de Jano, e hicimos unos encuentros de danza con bebés, hicimos unas performances bailando con ellos, pero yo decía, quiero empezar a bailar yo. Y ahí fue que decidí, ahí digo, me quiero reencontrar con la expresión corporal, porque yo me recibí y como que ahí hice como un distanciamiento, ¿viste? Hice la formación en Pilates, tuve mi estudio, participé de distintas obras, pero como más esta cosa más exploratoria, más de unir lenguajes. Y en el momento que dije, bueno, quiero volver a tomar clases, dije, no, pero quiero volver a tomar clases de expresión corporal, bien específico. Y ahí fue que me acerqué al estudio de Débora, el estudio Calmar Tocoe, pero también a un seminario que era un sábado por mes. Los Muy, pedagógicos. no, No. era un seminario de composición Ok. de Susana, no me acuerdo el apellido, y ahí fue que la conocí a María Marta, que es nuestra compañera de Babel, y que la conocí a Débora, porque además después, en la primera producción que hicimos, Débora no participó, pero en la segunda producción que hicimos, que fue La Casa Habitada, Ujú. que la hicimos 2 años, Débora participaba como intérprete musical, que tocaba el cello, y también tenía participación de danza y de movimiento con nosotras. Y a partir de esa experiencia con ellas dos fue que me invitaron a formar parte de la cooperativa. Y ahí fue que Claro. me sumé a la cooperativa un año antes que vos. Sí. O sea, yo fui en el 2018 Y y me vos sumé en... a la obra que ya estaba montada, Ok. Babel. Y el Claro. año siguiente, cuando te sumaste, creamos A Orillas de una Mujer un Abismo. Ay, que amo esa obra. Bueno, sí. Claro, yo no estuve en la anterior, probablemente también la María, pero claro, cuando yo me sumé, era empezar un nuevo proyecto completamente distinto. Sí. Bueno, en Pero realidad un igualmente me poco, parece como interesante, y en esto, ¿no? Como en el sentido de los caminos que abre la danza, que quizás son un poco más los caminos que abre el deseo y la intuición, ¿no? Eh, Porque para mí, si tengo que hacer una mirada retrospectiva y como autobiográfica, digo, como que todas las decisiones me llevaron a un lugar y que ese lugar me llevó a otro lugar, ¿no? Incluso mi pasaje por la sociología en la UBA me llevó directamente a conocer a mi compañero. O sea, si yo no hubiera pasado por ahí, hoy no estuviera casada, no bueno, quizás. ¿No? Como esta, la sincronía, ¿no? De las decisiones desde el deseo. Y como también a veces el deseo está como solapado. Uno sabe que quiere algo, pero no sabe bien qué, y como que va llegando con pequeñas decisiones.
a descubrir eso, ¿no? Como me pasó a mí con la danza. Yo como que quería hacer otra cosa, pero no sabía qué. Fui por lo más plástico, y eso me llevó a encontrarme con el movimiento, y el movimiento me llevó a encontrarme con la danza, y la danza me llevó a una profesión, eh, y esta construcción de mi ser profesional, ¿no? Como intérprete en artes escénicas. eh, Tengo como que nunca, después de leer a Eugenio Barba, Mm. nunca más me problematicé y dije, yo soy bailarina, pero nunca hice clásico, nunca hice esto, nunca más me preocupé por eso. Dije, yo soy intérprete. Claro. Eh, Ujú. Fue también en la formación que tuve paralela, también tomé clases de teatro, eh, y, y bueno, ¿no? Como ir construyendo y construyéndome en esas pequeñas decisiones, eh, y que incluso también lo que condiciona, que en este caso yo te mencionaba, también me llevó a mí a una manera de habitar mi profesión y de habitar mi quehacer creativo de una manera específica. Quizás sin esta limitación de, bueno, tengo poco tiempo, no me hubiera acercado a ese taller concreto que era un sábado por mes, Sí, ¿no? ahí, sí, total. Ahí coincido. Eso es como, uno lo ve con el diario del lunes, después uno puede, como ya nombraste la palabra, ¿no? Como confiar en esto de las sincronicidades a través del deseo y la intuición, de alguna manera que también lo dijiste, y que eso te va abriendo los caminitos, ¿no? Te va como, ah, y siento también algo de como, como no sé, o estar muy presentes en esa escucha, ¿no? Como que siento que por ahí a vos, no para todo el mundo es igual, no para todo el mundo es de la misma manera, o es fácil, entre comillas, dentro de su propia personalidad, más allá del modo de vida, ¿no? Porque lo que estás contando para mí también es muy interesante. De hecho, yo acá voy a hacer un paréntesis, cuando yo la conocí a Eli, y ella contaba todo este trayecto de estudio, claro, yo nunca fui del estudio formal. O sea, toda mi formación es informal. Más allá de que haya hecho ingresos, hice tres ingresos de carrera en realidad, o dos ingresos de carrera y un año de una carrera. Pero siempre fue como, claro, no, esto no es para mí. O sea, yo no puedo estudiar de esta manera, ¿no? Hasta que también lo tuve que aceptar. Entonces, cuando la conocí a Eli, para mí era como también un mundo fascinante de, mira qué interesante, ¿no? O sea, ella para mí es fanática de una forma de estudiar, Sí, que es más institucional, ¿no? Como, y genial, digo, o sea, digo esto, ¿no? Como también, para mí, estos libros se tratan mucho también, ¿no? Eso, de que a cada uno le resuene, le llegue una información, le inspire, ¿no? Les despierte, lo que a cada uno le tenga que despertar, pero siento que es súper interesante cuando las historias así, como el otro día con Flor, que es lo mismo, ¿no? Ella llega a la danza y le abre ese camino ir a un taller de danza, primero africana, claro, o sea, y por ahí a vos fue un taller de trabajo corporal con máscaras, pero tu sensación interna, ¿no? Acá para mí yo lo linkeo a mi modo de ver la vida, que es como el recuerdo, recordar, estoy bailando, o sea, esto es bailar. Y por ahí no era danza, ni se nombraba la palabra bailar, pero había algo de ese movimiento, para mí, natural del alma, ¿no? Porque todos para mí bailamos desde que somos niños, más allá de esto, ¿no? De la técnica, la profesionalización, cómo el camino de la vida, bueno, hoy, como se arma, puede llevarse o está llevado, pero eso, de niños todos bailamos, o sea, todos nos es, movemos. sí, 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 es más, esto que después me acordaba, viste, que como que se van destrabando pequeños recuerdos, que cuando yo era niña, en un momento pensaba, yo quiero ser profesora de educación física. ¿Pero por qué? Porque tenía esta imagen de la gimnasia artística, de las cosas, y digo, eso es bailar. Ahí sí, digo, quiero, quiero hacer coreografías, pero las pensaba desde ese lugar. Nunca, o sea, no estaba dentro de mi imaginario eh, hacer danza, y que la danza sea una profesión, y que la danza sea un trabajo.
No Amo. estaba, no estaba eso. Eh, no estaba porque no estaba alrededor mío, no era lo que estuviera alrededor mío. Sí, me encanta porque, bueno, eso, ¿no? Como para mí, digamos, de modelos de los que venimos, que ya lo hablamos en varios vivos de diferentes temáticas, pero bueno, es como un modelo eso, donde de alguna manera hay mucha estigmatización de muchas cosas, ¿no? Y como me parece que eso, que las diferentes historias rompen eso, mismo la edad con la danza, ¿no? Como el encuentro en ese camino del deseo y la intuición, desde Albert con 40 años a vos y Flor con 21, 24, ¿no? En ese primer encuentro, y no es que venía de chiquita siendo, ¿no? Como, bueno, como algo que nada, que para mí rompe con estructuras establecidas de cómo tienen que ser las cosas o eran, mismo la expresión un poco también, ¿no? Rompe con esos parámetros, como hablábamos antes, desde lo humano, desde, no sé, desde la integración de muchas disciplinas, ¿no? Y ni hablar desde la técnica base, que para mí es la sensopercepción, que también, digo, ahí como en realidad me agarran mil preguntas para hacerte, pero bueno, por ahí no sé si da el tiempo. Pero bueno, me parece como muy hermoso que, digamos, nosotros pusimos los caminos que abre la danza. Después, entre paréntesis, para nosotras dijimos y el arte en general. Y hoy aparece, ¿no? En esto, que vos lo dijiste, los caminos que abre el deseo y la intuición. Y esa posibilidad, a la manera de cada quien y con los formatos de cada quien, digamos, de darse ese espacio, ese lugar para hacerlo, ¿no? Claro, sí. Eh, bueno, perdón, entre paréntesis también voy a leer porque están comentando y Laura Amestoy, perdón, dice, re lindo escuchar diferentes experiencias que de alguna manera nutren. Gracias. Lau, de hecho, también es bailarina, ella se dedica a la danza afro. Hace rato me está inspirando cursar la carrera de expresión corporal danza, pero medio que no me animo, dice Marifer, que creo que es tu alumna por otro Sí, comentario que hizo arriba. Soy de zona sur, pero amo expresarme. Bueno, y después siguió contando sobre su experiencia, que tiene 34 años. Bueno, por ahí es un puntapié para animarte, Mari, ¿no? Como, sí, sí, sí. sí, Eh, dime. no, hay que esto, ir por lo que una desea y para mí también, a mí se me conjugó mucho esto, como la certeza por un lado, pero el miedo también. Ujú. ¿Sí? O sea, el miedo hay que atravesarlo y es parte y está perfecto también. Ese nerviosismo previo a la primera clase, decir, ay, esto es para mí, voy a estar bien, y después cuando estás ahí decís, qué bueno que vine, es esto. Y Tal cual. todavía me sigue pasando, Sí, con sí, muchas cosas. porque como dijimos, como pusimos, digo, y como estuvimos hablando, es algo que abre, ¿no? O sea, y Incluso me parece que, y ahí pensando un poquito, ¿no? En relación a lo que abre la danza y lo que abre el arte en general. Abre la conexión con una misma, ujú, abre la conexión con los otros y también abre como esos canales de conocimiento que son muy internos y muy, muy profundos en relación a las emociones, ¿no? Y que, bueno, esto también sé que te pasa antes de un estreno, antes de una obra. Todo lo que me pasa antes de estar en el escenario y decir, ¿quién me mandó a estar acá? Que me van a venir a ver mis estudiantes, que va a venir mi tía que nunca vino, que, viste, como, que va a venir a ver, va a venir prensa, y ay, esto nunca lo hice, es la primera vez que lo hago, no sé, nunca usé texto en el, nunca usé esto, nunca. Cuando estás ahí haciéndolo, decís, acá quiero estar, sí, acá que no me saque nadie. Eh, sí, que incluso una de las cosas, bueno, Homero, mi compañero, nos acompañó en varias, como sí, asistente, en varios momentos, todo sí. terreno.
La última vez que bailé, bueno, en Te Mueve, que comentó Flor, el ciclo que coordina con Ana Catalina Cora, él también estuvo conmigo haciéndome las luces, y es una de las cosas que él siempre, después de, porque él también vive las contradicciones de la creación, ¿no? No, esto no sé si va, esto no me gusta, la música, esto que el otro, y cuando ve la obra, después me lo ha dicho varias veces, me dice, yo me doy cuenta de que ahí es donde vos sos feliz. Sí, soy feliz ahí. Y la felicidad no es felicidad plena todo el tiempo. Son momentos, ¿no? Ujú. Después están las contradicciones, están los miedos, están las inseguridades, pero atravesarlos desde la danza, desde una expresión artística, desde lo que nos conecta con el cuerpo, incluso el deporte, si se quiere, eh, nos empodera, nos fortalece, nos da seguridades, nos da conocimiento de nosotras mismas corporalmente y subjetivamente. Y esto es más a colación. Durante toda mi formación, yo era una joven de adolescencia tardía, en los 20 y pico. Claro, yo trabajaba, podía pagarme alquiler, comía, estudiaba y no podía hacer mucho más. Ujú. Durante ese tiempo, para mí la danza, lo que yo me quedaba de los aprendizajes, me servían para mi proceso personal. En Ujú. realidad, no puedo hacer terapia, ¿no? Pero yo me iba de cada clase diciendo, de acá me saco algo, ¿no? Soltar el peso, podés soltar más. Sí, puedo soltar más. Y este poder soltar más tiene que ver con otra cosa. Puedo soltar esta preocupación, esto no tiene tanta importancia, esto sí. Podés sostener a otra. Tenés la capacidad, la fuerza, tu centro puede. Yo puedo con esto. Como que esas pequeñas cosas se me iban trasladando, ¿no? Como más a una cuestión más Cotidiana. terapéutica y subjetiva. Ujú. Sí. Eh, Para entonces mí me está parece que total, sí. hay algo ahí que es un aprendizaje que no tiene que ver solamente con la técnica y con el lenguaje. No. Es un aprendizaje que es Ujú. para el ser. Sí. Creo que, y una de hay una frase que las veo bastante en redes, que para mí es genial, que dice, bueno, hay que enseñar más arte en las escuelas, no para sacar artistas, sino para sacar mejores personas, ¿no? Como que el arte, la conexión con el arte, creo que indefectiblemente cualquier arte nos conecta con lo mejor de nosotros. Ujú. Sí, creo que como dijiste antes es eso, la conexión hacia uno mismo y a su vez esa conexión hacia uno mismo, lejos de ser egoísta, es la conexión hacia los otros y hacia el mundo. O sea, por- porque hay un diálogo constante en eso, ¿no? Como, así que sí, coincido contigo. Para mí, el arte en movimiento, por eso te digo, para mí lo traemos dado, lo traemos. Después lo podemos ir puliendo, perfeccionando, lo que fuera, pero digo, todos cantamos, todos escribimos, todos bailamos, todos nos movemos cuando somos chicos. O sea, no pasa otra cosa. Así aprendemos, de hecho, así aprendemos las cosas, incorporamos otros saberes y otros conocimientos en relación con esas posibilidades que tiene el ser en sí mismo. Entonces, para mí tiene todo que ver con esa relación con uno mismo eh, y hacia la vida, ¿no? Así que hermoso, me encanta. De hecho, te quería preguntar, por ahí nos vamos a extender un poquito, pero me daban ganas, porque me dan ganas de nombrar un par de cosas más, pero ¿cómo llegás a lo escénico, no? Porque también, digo, de la vergüenza, del taller de trabajo corporal y yo no sé si quiero mostrar y no sé qué, a hoy tener obras ya compartidas, de hecho una nueva obra compartida, como dijiste, en el Te Mueve y antes también la compartiste en otro espacio, ¿no? Bueno, hacer feliz expresándote para otros en escena, ¿no? Como de un lugar a otro eh, llegaste, digamos, se te abrió ese caminito también. Mira, fue muy orgánico, porque
esa pregunta que yo me hice, esa primera muestra que había tomado 3 meses clases, o sea, había ido 3 meses nada más. Cuando empecé y por un lado esto que decía, ¿no? Como que en las clases también hay un momento como que es más solapado, ¿no? Pero de exposición, en una diagonal, en mostrar un trabajo en dúo, en pasar de a uno a hacer un solo y después que entre otro hacer un dúo y que salir, como que hay pequeñas, vas entrando en esa dinámica de exposición para compartir, ¿no? Y exposición para aprender, que por eso digo como solapada, pero también en la formación te forman para componer, te forman para crear y te forman para mostrar. O sea, desde el momento uno armás un solo. Sí, es verdad. Sí. Y como es la primera, ¿viste? Como la primera vez, y ahí eso me parece muy interesante en relación a las devoluciones, ¿no? Porque más allá de, bueno, por supuesto que si tu trabajo encantó, decís, ay, qué lindo, qué bien. Pero aunque no lo fuera así, las devoluciones también te dan como un montón de herramientas para seguir trabajando. eh, y en el solo hecho de hacer una devolución se está valorando el trabajo que estás haciendo. Entonces, como que hay un lugar de valoración del trabajo que empezás como a decir, che, está bueno lo que estoy haciendo. Aunque no lo esté, ¿no? Aunque haya un montón para seguir trabajando. Em, No, fue muy orgánico, o sea, ya después cuando entré a Yuna era como, bueno, sí, el primer solo Claro. fue como el solo del, que me lo recuerdo además, fue hace 22 años, pero me lo recuerdo el del ingreso, el solo que tenía que además tampoco era un solo, era bueno, una secuencia de movimiento, viste, como algo más, no tan pretencioso. Eh, y después en la formación también, los trabajos todos me los super acuerdo. Todos los solos, los grupales, algunos sí, capaz que otros no me los acuerdo tanto, en detalle digo. Eh, no, pero después, y en el 2000, yo entré en el 2003, y ya en el 2005, Mm. con unas compañeras, con Valeria Gugliara, con Paola Chaparro, con Mariana Sturla y después Pía Núñez, armamos una compañía que se llamaba Eufrosine Danza, y armamos una obra que se llamaba Antropotempo, que fue mi primera obra, sí. Eh, y como que ahí ya, como digo, yo me estoy sumando para esto, como que ya no hubo tanto, no hubo, no, como que incluso no sé si tiene que ver con la misma formación o mi misma evolución o mi misma, yo quiero hacer esto, que me lo dejé como de ser no dejó de ser un conflicto, Ujú. era parte de todo. Eh, y ahí como que con esa primera obra empecé. Claro, sí. Después fue parte también de otras grupalidades que las dirigió María Laura Mariotti, que era más danza, confusión con teatro, hicimos 2 obras, Buenos Modales, y en Perseguirme Mundo, que era sobre Sor Juana Inés de la Cruz, y bueno, y así, como que Y fui. así. Y eh, hoy podemos decir, desde la palabra de Homero también, que es una de las cosas que te hace más feliz. sí, sí, sí. Sí. No sé si es cambiar rotundamente de tema en realidad, pero porque de alguna manera también todos estos caminos que se fueron abriendo en tu vida a través de la danza, el movimiento y el estudio, que también voy a linkearlo un poco con la sociología, porque yo de hecho creo que eso se va a seguir integrando, ya si hiciste la tesina con esta temática, me parece súper rico, y me encanta que haya personas que lo puedan hacer desde este lugar, y será oro cuando se termine de integrar. Pará, se me fue por linkear tanto. Sí, sí. No, ahí está, el encuentro perfecto de danza. ¿Cómo llegamos, no? Porque eso me parece re interesante, pero también hay todo un trabajo con el conurbano, algo que también se nombró en algún momento, pero bueno, no le dimos
tanta trascendencia en ese momento. Yo participé, de hecho, de uno de los encuentros periféricos de danza, pero bueno, me daban ganas también de nombrarlo, porque es otro de los caminos que se abrieron ahí en tu vida profesional Sí, como gestadora, ¿no? sí, sí. Bueno, creo que ahí hay varias cuestiones como que fueron condicionándome a hacer también. Una la maternidad y otro el conurbano. El vivir en el conurbano. Yo en el 2018 hice la residencia de creación Brote, que en ese momento estaba en el Centro Cultural Pacurondo, que lo coordinaba Kio Binetti. Uh-huh. Bueno, yo ahí venía también como de participar de la cooperativa Babel, estábamos con obra, y yo estaba como buscando un espacio de exploración personal, ¿no? Y ahí lo linkeo, no le voy a responder a Fernanda la pregunta, pero sí lo linkeo porque pregunta, ¿qué diferencia encontrás entre hacer un solo y trabajar con otras personas? Bueno, principalmente trabajar con otras personas es adaptarse. Adaptarse a los deseos, a los tiempos, a los intereses. Y yo estaba, en ese momento justo, estaba muy en esa, ¿viste? Muy en, bueno, en lo que necesita el grupo, cómo trabajamos, en los tiempos, estábamos muy metidas en el primer año del proceso de a orillas, que fue una obra de 2 años de proceso. Uh-huh. Y ahí como yo necesitaba algo de algo mío, de expresar algo muy singular mío, algo que, esto, no tener que dialogar con otros, ¿viste? Como, quiero hacer esto porque lo quiero hacer. Entonces, bueno, entré, y yo sé esto también, porque yo necesito una estructura. O sea, yo Uh-huh. sola no lo voy a hacer, no voy a hacer un solo sola. Entonces me metí en la residencia y ahí creé el prefacio de una acción. Y ahí me reencontré con Jessica Janusewski, que ella fuimos compañeras de cursada, pero en ese momento no linkeamos ni trabajos, ni amistad, ni nada. Y venía yo como muy paralelamente en esto fue antes de la pandemia, Uh-huh. estando viviendo acá en San Martín, en Villa Ballester, decía, quiero hacer algo más en mi barrio, quiero hacer algo más acá. Entonces pensaba, bueno, podemos armar un ciclo, yo había participado de un ciclo de solos con la danza en Cava, y digo, podemos armar algo así, de obras cortas, pero que se haga, que se haga acá en San Martín o en algunos lugares del conurbano, donde podamos trabajar, donde podamos mostrar eh, coreógrafas, creadoras en danza del conurbano en el conurbano. Y como desde ese deseo de mostrar mi trabajo, me asocié con Jessie para crear como un espacio de visibilización de la danza del conurbano. Y así fue. Pero bueno, nos encontramos, bueno, nos postulamos al Fondo de Fomento de las Artes Escénicas de San Martín, nos salió, y ahí en ese armado, ahí yo ya salí de esta cosa, bueno, hagamos un ciclo donde yo mostrar también, sino, bueno, estoy afuera, gestiono y armamos. Y así fue, como que desde ese deseo, desde esa intención. Después en el 2020 con la pandemia, yo tengo más conexión con Liliana Tasso, y en el 21, todavía medio mitad pandemia, mitad no pandemia, me incorporo a la compañía corpórica que dirige Liliana Tasso, que trabajamos acá en su espacio en Pavlova, Cultural Pavlova, que es acá en Ballester. Entonces, como que fueron unos años donde yo como que fui buscando y encontrando espacios de creación en mi territorio. Y por un lado se dio con la compañía corpórica, con ser parte de la compañía corpórica, y por otro lado también se dio con el armado y la gestación de este espacio que es el Encuentro Periférico de Danza. Que desde que lo armamos, todos los años hicimos algo. La primera, en el 21 hicimos un ciclo de videodanza, porque todavía estábamos con la presencialidad restringida. Uh-huh. El segundo año hicimos una residencia de creación, que se creó la obra Conurbación Territorios Bailables.
que ahí participaron Loren Brava, Vanina Plisk. Loren es del oeste, Vanina Plisklik que es del sur de Berazategui, Belén Arévalo, que ella es de Varadero. No, ¿Varadero? Sí. Ay, no me acuerdo, ahora Varadero creo. Pero bueno, está con una pata en K, pero es de allá. Y Soana Denis, que es de zona norte de Florida, como hay una mezclita. Después en el año siguiente hicimos el segundo ciclo de danza, que fue el primero presencial, que tuvimos en Pavlova y en la UNSAM. Después el otro año, que fue cuando participaste vos, hicimos las clínicas de creación de obra, que participaron 3 obras. Ujú. Y el año pasado, que hicimos la tercera edición del ciclo de danza, que las 2 fechas fueron en Pavlova, acá en Ballester. Siempre con el apoyo del Fondo de Fomento de las Artes Escénicas. Y el año pasado tuvimos el apoyo también de Cocina de Festivales. Este año estamos viendo, está difícil, pero bueno, la idea es hacer un cuarto ciclo de danza este año. Pero bueno, en el Fondo de Fomento no pudimos participar porque yo este año fui jurado del fondo, así que no participamos. Y estamos viendo otras. Pero bueno, este año, bueno, esta gestión que es bastante complicada en relación a los recursos estatales y Ujú, también el apoyo de la cultura, ujú. que separó también toda la Ley Nacional de Danza. De danza es Uf, trabajo. claro, por supuesto separó esa y las que ya estaban se están Ujú. ahí guillotinando, en el Instituto Nacional del Teatro, bueno, el Fondo Nacional de las Artes. Está difícil en cuanto a la gestión. Y lo que tiene el Encuentro Periférico de Danza es que nosotras buscamos, por un lado, garantizar el trabajo rentado de las artistas que participan, pero por otro, que es la pata que ahí necesitamos un apoyo estatal, que es que las entradas son libres y gratuitas. No tenemos un ingreso por entrada. Buscamos justamente que la accesibilidad, Ujú. ¿no? Llegar a la mayor cantidad de público posible y que, bueno, que el precio de una entrada no sea una restricción. Y ni siquiera a la gorra, ¿viste? Porque también uno puede decir, bueno, contribución a la gorra, pero también hay algo de un intercambio económico que quizás lo pone al que no puede en una situación de desventaja. Ujú. Eh, bueno, así que eso sí, el Encuentro Periférico de Danza. Vamos por la 4ª edición, cruzando los dedos. Sí, me encanta. Bueno, y lo traía mucho por eso, ¿no? O sea, de hecho creo que anoté cosas como podríamos hacer un vivo con varias personas sobre el conurbano y capital, ¿no? Mm, Como que eh, yo viví en zona norte toda mi vida y bueno, toda mi primera parte de vida era muchas cosas, eso, ir a estudiar o estudiar no formalmente también, cursos, lo que fuera, a capital. Digo, ya sea eso, cruzando Puente Saavedra es capital, entonces, claro, depende de dónde estés, tenés 1 hora y media, 2 horas eh, de viaje, bueno, y todo lo que eso implica. Y también, de hecho, en zona norte hubo mucho trabajo, ¿no? De los artistas o de les artistas para poder congregarse cada vez más y traer, o sea, y visibilizar, de hecho, el arte fue mucho desde lo teatral, pero bueno, siempre incluyendo igual otras artes eh, de la zona, ¿no? Como que realmente se concentrara, se pudieran, y desde la unión. Bueno, y esto del encuentro periférico de danza, que me gusta mucho el lema, ¿no? Como hay danza en el conurbano, tiene que ver como con esto también, ¿no? Como, bueno, visibilizar, hacerlo accesible también dentro de los ámbitos, y no que todo se vaya a una centralización en capital, por más que no sea la Avenida Corrientes, digo, como, bueno, eh, poder eso, ¿no? Crear desde el conurbano también los diferentes conurbanos y que eso también sea visible y accesible. Te me congelaste. Ahí estás. sí, a mí también me congela. Sí. Así que bueno, hermoso todos los caminos que ha abierto la danza en tu vida, o el movimiento, desde la sociología igual, ¿no? Porque Sí, bueno, también. primero desde la Estoy sociología, terminando. tal cual. Bueno, creo que hablamos de todo un poco, podríamos profundizar un montón sobre
ahorrar batería, ahí está, volví. Eh, de hecho, voy a empezar a estudiar esto. A estudiar, a enchufar esto. Dice que la última pregunta. Yo estoy dando algún consejo. ¿La leíste? La leo en voz alta. Yo Sí, no estoy la llevo tratando a leer. ah, de formar mi propio proyecto de danza e interpretación para armar montajes con la música que a mí me gusta. ¿Algún consejo? Mm, eh, no, que lo haga, no sé, Que te lances, que Mari. Sí, o lance. sea, dicen que lo que más cuesta es empezar, ¿no? Sí, Y, y sí, o sea, lo que más cuesta es empezar porque esto, ¿no? Lo que hablaba un poco él y hablábamos como a uno le da miedo, por más que esté siguiendo un deseo, una intuición, hay miedos que aparecen, hay inseguridades, pero no esto, ¿no? Como ir a una clase nueva, cuando empezás a hacerlo, de repente algo se enciende o decís, ah, sí, esto quiero, ¿no? Como también algo de la experiencia te va confirmando eso que deseaste o te lo va transformando. No me acuerdo ahora un ejemplo que diste, Eli, o sea, que estabas contando y en realidad fuiste por esto también, fuiste por las máscaras y terminó siendo, ¿no? El caminito hacia la danza. Y bueno, es música rara que nadie escucha. bueno, es un medio para que la escuchen, para hacerla. Para hacerla visible, tal cual, y desde mi propia experiencia también, Mari, ¿no? Como eh, hay muchas cosas que nos van abriendo, creo que hay un gesto interno a decirle que sí, con todo ese miedo que da, con todas esas instancias, como hay a una instancia interna de, bueno, voy, bueno, quiero hacerlo, hago, ¿no? Y en ese autoconocimiento, qué sé yo, él dice, yo no iba a hacer la obra sola. Entonces fui a esta propuesta que había, que era Brote en su momento, para poder adentrarme en ese proceso creador de mi propio solo, de esa necesidad que yo estaba sintiendo y darle bolilla, ¿no? Como decir, bueno, sí. Eh, así que, Y, bueno, y también como esta lectura de lo que una necesita en el momento. Por ejemplo, para estar ahí yo no necesité una residencia, la hice directamente, ¿no? Como que son distintos momentos y distintas necesidades. sí, y animarse, ¿no? Atravesar por ahí ese momento de duda, de incertidumbre, de miedo y decir, bueno, voy y pruebo, voy y hago, empiezo de alguna manera, digamos, ¿no? Que creo que en todo lo que estuviste contando fue un poco eso, como había una necesidad, había un sentir, había una curiosidad, lo que fuera, y bueno, fui y ahí se abrió todo este camino. Y se sigue, ¿no? Porque digo, todo lo que contás seguirá moviéndose, como el encuentro periférico de danza, como tú solo, eh, como la docencia, que también digo, es otra línea para abrir, digo, todo lo que abre la docencia, el dar, ¿no? Eso que uno experimentó, y lo que te seguirá dando ser madre, ahora de un adolescente, que sí lo nombré al inicio, el terminar la carrera de sociología, ¿no? Cuando termine finalmente, digo, todo lo que eso traerá, ahí hacemos otro vivo, Dale. porque digo, con toda esta vueltita de espirales, ¿no? De soltar, de volver, de... También algo que el otro día hablábamos con Albert, que lo voy a nombrar, ¿no? Como soltar esto de que es una sola cosa para toda la vida, y si Claro. no es eso, no se puede, y no como, bueno, eh, que insisto, desde la estructura en la que venimos, a veces depende de las generaciones, no es tan sencillo, pero también creo que es, nada, por lo menos decirse sí a uno y empezar a abrirse para que esos caminitos se vayan abriendo y se sigan abriendo, digamos, ¿no? Eh, así que bueno, de mi parte, voy a dejar acá en mis preguntas y todo, creo que hablé de todo lo que había notado y quería, me quedó un tema, pero Ah, es para otra instancia, por más que nada la hora y demás, pero si vos querés agregar algo más, Eli, bienvenido no, sea. no, un placer, el intercambio, encontrarme con vos. Y bueno, nada, seguimos. Seguimos. Sí, gracias. Gracias enormes Gracias y a vos. me encantó. Te mando un beso grande, un abrazo. Igual, te quiero. Te quiero, chao. Adiós.